Pasemos entonces a otros temas más de la teoría, ¿sí? Muy bien, entonces, aquí. Hemos visto entonces la parte de construcción. Entonces, en sí ahora, ¿qué sería la parte operativa? Entonces, la parte operativa sería iniciar netamente la extracción y realizar la parte de beneficio. Aquí también hay que aclarar muy bien un pequeño punto. A ver, un momento, por favor. Ponemos esto. La parte que habla aquí de extracción, esto engloba las operaciones de perforación voladura. Y la parte de beneficio engloba todo lo que es tratamiento en planta, ¿no? Es como si dijésemos lo siguiente, a ver, si nosotros tenemos un banco aquí, ¿no? ¿No? Entonces la etapa de extracción sería hacer perforación, ¿no? Luego voladura, todo el material se fragmenta, luego mediante equipos de carguío, ¿no? Estos equipos transportan el material, ¿sí? Y luego de eso los llevan a una planta de beneficio, aunque, bueno, depende, ¿no? También puede haber quizás un chancado, una etapa intermedia, en la que se puede ir a una chancadora primaria, ¿no? Y luego quizás a una chancadora secundaria, luego tal vez a molienda, ¿no? Dependiendo, ¿no? Y de ahí recién pasaría ya la etapa de concentración o la etapa de beneficio como tal. Es por eso que engloba diferentes etapas, ¿no? La etapa de beneficios. Muy bien. Ahora pasemos con la siguiente, ¿sí? Luego de que hemos visto entonces esta etapa operativa, todo se podría graficar o se podría mostrar de la siguiente forma. Primero, tenemos la etapa de exploración. Entonces, en esta etapa que hicimos, nosotros habíamos definido en sí, ¿no? ¿Qué recursos se van a usar? ¿No? Es decir, de toda la cantidad de materiales que exista, tenemos nosotros que definir eh, qué parte de esos recursos va a ser considerado reserva, ¿sí? Y luego, y eso, todo eso forma parte de la exploración, la etapa en la que se hace perforación diamantina, se hace, se obtienen los famosos testigos. Luego de eso se hace una evaluación económica, que eso es en la etapa de proyecto. En esa etapa de proyecto se hace una evaluación económica, se analiza qué tan viable sería extraer todo esto. Y lo digo en el sentido de que dependiendo de las leyes o contenidos que se obtengan en la parte de exploración, a partir de eso nosotros podemos decidir, ¿no? Si es factible o no a realizar la explotación. Es por eso que se dice que muchos proyectos mineros normalmente quedan en las primeras etapas de exploración y pocos de ellos pues llegan a concluirse, es decir, a pasar a la etapa de proyecto. O quizás, digamos, de unos 10 proyectos de exploración, quizás unos 2 o 3 vayan a proyecto. Y de ahí quizás solamente uno, ¿no? Entonces, todo es una secuencia de diferentes etapas. Proyecto. Entonces, aquí se analiza la viabilidad económica de la explotación. Es decir, si todo lo que yo voy a invertir mediante la generación de labores, infraestructura y todo eso, permite hacer rentable la operación como tal. Eso es lo que se tiene que evaluar aquí. Y si es correcto, entonces ya pasamos a una etapa de infraestructura. Es decir, todo lo que tú planificas en este punto de proyecto se pasa a ejecutar en la etapa de construcción. Digamos, ¿no? Digamos que aquí se vio bueno, el proyecto se vio conveniente hacer todo un pique, ¿no? Y luego quizás cruceros, etc. Labores, ¿no? Entonces, eso es lo que se ejecuta en la etapa de construcción. Algo parecido a lo que hemos visto aquí, ¿no? Aquí. Bueno, entonces tengamos en cuenta eso, ¿ya? Y luego la etapa de construcción, que es una infraestructura dependiendo de acuerdo a la forma del yacimiento. Recordemos que yacimiento es en sí todo el cuerpo mineral. ¿No?
un cuerpo mineral que puede tener diferentes formas. No es que siempre tiene una forma definida, ¿no? Puede ser una veta horizontal, forma tabular pero horizontal, o quizás tabular pero con una inclinación, o quizás diseminado, un depósito masivo, como dicen. Hay diferentes formas, la verdad, ¿no? Y de acuerdo a todo ello es que se ejecuta el método de explotación. Bien, entonces una vez que se hace esta famosa etapa de infraestructura, se construye toda la infraestructura necesaria, que también incluye la planta de concentración y los demás, ¿no? Luego de ello recién se pasa a la etapa de operación. En la etapa de operación, aquí lo que se hace es realizar la perforación, voladura, carguillo, acarreo y el proceso de refinación o concentrado en planta. Entonces es por eso que esta etapa de operación ya es prácticamente la última, ¿no? Ahí se entra netamente en operaciones todo el tiempo que sea necesario. Muy bien, entonces esto es a manera general las etapas del proceso minero, ¿no? Bueno, pasemos entonces con otra diapositiva, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a pasar, bueno, vamos a detallar un par de temas más, ¿no? Cuando nosotros iniciamos ya una mina, ¿no? Es decir, ya se inicia la operación y todo ello, ¿no? Entonces, es importante recordar que la exploración, si bien en la diapositiva anterior se vio que la exploración es la etapa inicial, ¿no? Pero la pregunta es, ¿esa etapa de exploración solo queda limitada al inicio? Hay que evaluar eso, ¿no? La respuesta sería que no queda limitada solamente al inicio. Esta puede variar, incluso se podría hacer exploración desde un inicio, desde a mediados de la operación. ¿Para qué? Para que de esa forma se puedan reponer o se pueda aumentar la cantidad de reservas. Es decir, ¿no? Si nosotros lo graficamos esto aproximadamente, sería más o menos así, ¿no? Si tenemos, digamos, todo un tajo. Entonces, digamos que al inicio se hizo una perforación, ¿no? Una perforación diamantina en superficie y se determinó, ¿no? De que el tajo inicial tendría esta forma. Pero, ¿qué ocurre si a medida que yo voy avanzando, quizás aquí hago otra exploración con unos taladros diamantinos en diagonal, ¿no? Y eso me determina que este punto de aquí también puede ser bastante valioso. Entonces necesitamos saber eso, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a cambiar eso nuevamente, ¿sí? Entonces estos puntos pueden ser válidos. Entonces, ¿esto qué conllevaría? A que en un futuro se haga pues entonces otra fase de minado, ¿no? Si ahora se hace un tajo que englobe todo esto, ¿no? Entonces, esa exploración que se hace ya en plena operación permite evaluar qué es lo que se va a hacer después, ¿no? Entonces, esto nos da a entender de que la famosa exploración mediante sondeos diamantinos, o quizás incluso también mediante calicatas u otros. Una calicata es una excavación que se hace en terreno, ¿no? Una excavación en la que se puede evaluar todos los componentes o propiedades vistas en el suelo mediante una determinada profundidad. Entonces aquí ingresa una persona y ahí puede evaluar todo eso. Esa es una calicata. Bien, entonces, ya sea mediante calicatas, que es un proceso inicial, o quizás una exploración ya con taladros diamantinos, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿no? Es que se forma o se puede quizás dar continuidad a la mina. Por ejemplo, en superficial se puede hacer una fase de minado, ¿no? En subterránea quizás se puede crear otros bloques de explotación, otros tajos. Bueno, puede variar, ¿no? Pero de manera general esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya?
Ahora, otro punto que se menciona aquí es el tema de que estas operaciones se pueden dividir. Uy, vamos a preguntar el tamaño. Estas operaciones mineras se pueden dividir en dos tipos: procesos metalúrgicos y procesos mineros geológicos. Los procesos metalúrgicos, como te comenté, son relacionados a la purificación o al refinado o concentración de los materiales que se extraen. Y los procesos mineros geológicos incluye lo que hemos visto, ¿no? Operación minera, quizás explorar, evaluar, usar algún software minero que permita modelar algún yacimiento y permita evaluar todo ello. ¿Mm? Muy bien, entonces tengamos en cuenta ello. ¿Listo? Muy bien, pasemos entonces a una siguiente. Vamos ahora aquí. ¿Sí? Entonces, si hacemos esto mediante un pequeño gráfico, el gráfico sería el siguiente, ¿no? Entonces vamos a proceder a usar aquí. No sé si usar otro color o dejarlo ahí simplemente. Creo que está bien, ¿no? El verdecito. Entonces, procesos geológicos mineros, que incluye exploración y operaciones de extracción. En este aspecto, es importante resaltar que la etapa de exploración normalmente está incluida ahí el área de geología, ya que ellos evalúan, ¿no? Toda la etapa de exploración. E incluso ellos son los que planifican en qué geometría, qué forma tienen las mallas de perforación de exploración. Es decir, esos sondajes diamantinos, ellos determinan, ¿no? Que tenga esta geometría, esta forma. Bien, entonces, ese es un punto importante en ese aspecto. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la etapa de extracción. ¿Mm? En la etapa de extracción, una vez que se define con todo lo que es geología, se define esto, ¿no? Pasamos a la etapa de extraer, ¿sí? Y luego operaciones de beneficio y refinación. Bien, si nosotros queremos quizás entender un poco más, ¿no? Cómo es la etapa de exploración, entonces eso vamos a verlo en el siguiente. A ver, aquí tengo una... No es la etapa de procesos geológicos, perdón, procesos metalúrgicos. Ya. Ya. Ah, ya, entonces esta parte podemos explicarlo así, ¿ya? Vamos a tratar de explicar esto a profundidad. La parte de exploración, ¿cómo es que se hace entonces? Vamos a ver entonces esto en campo, ¿ya? Bueno, perdón, en el software, ¿sí? Entonces vamos a limpiar un momento esto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es simular diferentes taladros o sondajes que se hayan creado, ¿ya? Y a partir de eso vamos a explicar cómo es que se forma no toda una representación o modelado de un yacimiento. Ojo, solo una representación esquemática, ¿ya? Tenemos plan, enter, enter. Y vamos a crear aquí diferentes taladros. Entonces vamos a crear aquí, ¿no? Vamos a crear diferentes círculos. Solo que en este caso vamos a usarlos de dimensiones pequeñas. Prendemos el punto final, centro también. Y aquí comenzamos, ¿no? Vamos a crear uno aquí ya, listo. Bueno, el diámetro de un sondaje puede variar, ¿no? Puede incluso desde unos centímetros, un par de centímetros, hasta quizás 20 centímetros, 30 centímetros, dependiendo también de la potencia del equipo, la dimensión del barreno. Pongámosles 20 centímetros, en un caso algo elevado. Entonces ponemos 0.20 de diámetro, o perdón, de radio, ¿no? Y luego de eso vamos a copiarlo en diferentes puntos. Mira, vamos a quitar el F8, vamos a copiar uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí y otro por aquí. ¿Listo? Damos escape y ahí tenemos estos elementos. Y cuando rotamos nos damos cuenta de que estos elementos están pegados en superficie. Entonces luego de eso, mediante una 3D Poly, vamos a darle profundidad a cada uno de ellos. Y ahí con F8 hacia abajo le ponemos 100. Y hacemos lo mismo para cada uno de ellos, ¿sí? 100.
y así repetimos el procedimiento. Listo, ¿sí? Muy bien. Y este más, y este último más. Muy bien. Entonces, ahí está. Entonces, ahí tenemos pequeños sondajes. Ah, este de aquí me salió raro. Bueno, no hay problema. Lo hacemos de nuevo. Y con F8, con el eje Z. Ahí está. Listo. Vamos a escape. Y ahí está, ¿no? Entonces, estamos suponiendo que los sondajes son completamente verticales. Digo, estamos suponiendo, ¿no? No es que los tarados siempre deban ser así. La verdad, no. Puede variar. Pueden haber sondajes que tengan cierta inclinación, cierta dimensión y otros. Muy bien, entonces tengamos en cuenta eso. Entonces aquí vamos a volverlo sólido con el comando sweep. ¿Sí? Elegimos la sección, enter y así. Y esto aplicamos, repetimos, sección, enter y ahí.